El chico es hermoso. El chico es hermoso. Él entró a mi habitación sin permiso. Él entró a mi habitación sin permiso. Él prometió venir, pero no viene. Él prometió venir, pero no viene. ¿Cómo se llama este río? ¿Cómo se llama este río? ¿De quién es este libro? ¿De quién es este libro? ¿Alguien aquí habla inglés? ¿Alguien aquí habla inglés? No apagues la luz. No apagues la luz. Tiene dos hijos y una hija. Tiene dos hijos y una hija. ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? Esta mesa no está a la venta. Esta mesa no está a la venta. Normalmente me ducho para dormir. Normalmente me ducho para dormir. Mi amigo me regaló una cámara. Mi amigo me regaló una cámara. Tengo un perro negro y un perro blanco. Tengo un perro negro y un perro blanco. También me gustan los pasteles. También me gustan los pasteles. Me gustas. Me gustas. Me gusta el café. Me gusta el café. Él aceptó el trabajo. Él aceptó el trabajo. Él corre más rápido. Él corre más rápido. Falta 2 euros. Falta 2 euros.
He perdido el reloj. He perdido el reloj. ¿Este libro es tuyo? ¿Este libro es tuyo? Estos libros son nuestros. Estos libros son nuestros. Estuve ocupado todo el día. Estuve ocupado todo el día. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ella toca la guitarra. Ella toca la guitarra. Yo quiero alquilar una casa. Yo quiero alquilar una casa. Me gustaría alquilar una tienda por una pequeña cantidad de dinero. Me gustaría alquilar una tienda por una pequeña cantidad de dinero. ¿De quién son estos zapatos? ¿De quién son estos zapatos? Dame una página. Dame una página. Dame una página de horario. Dame una página de horario. Esta tarde va a llover. Esta tarde va a llover. Dame una botella de agua. Dame una botella de agua. El chico es hermoso. El chico es hermoso. Él entró a mi habitación sin permiso. Él entró a mi habitación sin permiso. Él prometió venir, pero no viene. Él prometió venir, pero no viene. ¿Cómo se llama este río? ¿Cómo se llama este río? ¿De quién es este libro? ¿De quién es este libro? ¿Alguien aquí habla inglés?
¿Alguien aquí habla inglés? No apagues la luz. No apagues la luz. Tiene 2 hijos y una hija. Tiene 2 hijos y una hija. ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? Esta mesa no está a la venta. Esta mesa no está a la venta. Normalmente me ducho para dormir. Normalmente me ducho para dormir. Mi amigo me regaló una cámara. Mi amigo me regaló una cámara. Tengo un perro negro y un perro blanco. Tengo un perro negro y un perro blanco. También me gustan los pasteles. También me gustan los pasteles. Me gustas. Me gustas. Me gusta el café. Me gusta el café. Él acepto el trabajo. Él acepto el trabajo. Él corre más rápido. Él corre más rápido. Falta 2 euros. Falta 2 euros. He perdido el reloj. He perdido el reloj. ¿Este libro es tuyo? ¿Este libro es tuyo? Estos libros son nuestros. Estos libros son nuestros. Estuve ocupado todo el día. Estuve ocupado todo el día. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ella toca la guitarra.
Ella toca la guitarra. Yo quiero alquilar una casa. Yo quiero alquilar una casa. Me gustaría alquilar una tienda por una pequeña cantidad de dinero. Me gustaría alquilar una tienda por una pequeña cantidad de dinero. ¿De quién son estos zapatos? ¿De quién son estos zapatos? Dame una página. Dame una página. Dame una página de horario. Dame una página de horario. Esta tarde va a llover. Esta tarde va a llover. Dame una botella de agua. Dame una botella de agua.